Ok, vamos empezar con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, viendo este tema de la vida en la casa del Padre. La vida en la casa del Padre. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, más que 15, 14 y 15 son dos versículos, los que vamos a leer aquí. Es Pablo orientando a Timoteo, un discípulo suyo, pastor en Éfeso. Pablo lo está orientando sobre la casa del Padre, y cómo proceder. Entonces, de arranque tenemos que decir, Pablo no está orientando a Timoteo sobre cómo proceder en el edificio de la iglesia. No es eso. No es una orientación sobre cómo proceder en el templo. Entonces, Pablo ya tiene clarísimo que casa de Dios es la iglesia, el cuerpo, gente. Entonces, es cómo proceder como iglesia, como gente, no en el espacio físico. Hasta porque, si fuera así, hoy no estaríamos en la iglesia, porque no estamos en nuestro edificio. Pero la iglesia está reunida aquí. Entonces, a eso que Pablo se está refiriendo. La iglesia como cuerpo, como grupo de gente que se reúne bajo el señorío de Jesucristo. ¿Tá? Versículo 14, Pablo dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. No están juntos. ¿Tá? Pero Pablo tiene la esperanza de ir luego a ver Timoteo, juntarse con Timoteo. Por si me atraso, nos damos cuenta que hay un tema entonces en el corazón de Pablo que es urgente, de manera que él está haciendo una prevención con Timoteo, dada la urgencia del tema, por si él demora. No es un tema que puede esperar toda la vida. No es un tema que puede decir, no, esto es algo sencillo, que tratamos en algún momento cuando nos juntamos. No se trata de algo como nos pasa a nosotros a veces, mira, yo tengo que hablar contigo, pero no es nada urgente, puede ser cuando se dé. No, Pablo dice, mira, yo tengo esperanza, yo quiero ir a reunirme contigo, estar contigo, pero hay un tema urgente y si llego a atrasar, si no llego luego para estar contigo, yo te voy a dar unas recomendaciones. Entonces ahí entra el versículo 15. Por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Gracias, Padre, una vez más te damos por ser iglesia tuya y por estar aquí en esta mañana y por todo lo que ya hemos vivido y estamos viviendo. En el nombre de Cristo. Amén. Yo voy a proyectar aquí porque es parte más como estudio que como Jesús sí, iglesia no. Es algo que se escucha mucho últimamente entre un grupo enorme de gente en casi todo el mundo occidental principalmente, que son los llamados desiglesiados, la gente sin iglesia, creyentes sin iglesia. Entonces, entre esta gente, estos creyentes sin iglesia, se escucha bastante eso. Jesús sí, la iglesia no. Es decir, yo puedo seguir a Cristo, puedo vivir para Cristo, pero no quiero nada con la iglesia. Esto tiene muchos matices, entre ellos frustraciones que se dan en el ámbito de la iglesia, y el que no haya frustrado y tanto como agente como recipiente de la frustración, que tire la primera piedra, porque la iglesia es un lugar que se produce también frustraciones. ¿Tá? Cada creyente debería tener esto muy en cuenta, porque la iglesia es también lugar que se produce frustraciones. Y se produce porque estamos allí. ¿Tá? Si dejamos de estar, no hay frustración en la iglesia. Pero como nosotros estamos, nos reunimos, nos juntamos y nosotros no somos tan buena gente como pensamos que somos, entonces se producen frustraciones en el ámbito de la iglesia, en el ser de la iglesia. ¿Tá? Se producen frustraciones porque yo no pienso igual que vos y vos no pensás igual que yo. Entonces, buscamos
el centro que es Cristo y a partir de ahí ir adecuando nuestras vidas, pero de igual manera salta cosas que desagrada a uno y que uno es desagradado por estas cuestiones, ¿tá? Entonces, iglesia es también lugar donde la gente se frustra, donde nos frustramos y donde frustramos gente. Pero esto no es lo suficiente para que yo diga, ahora lo que quiero es servir a Cristo, pero no quiero nada con la iglesia. Porque es una contradicción. Es una contradicción porque Cristo puso a los salvos en la iglesia. Es lo que tenemos clarito en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 se dice, y los que iban siendo salvos eran agregados a la iglesia, en el orden inverso. Y Dios agregaba a la iglesia a los que iban siendo salvos. Entonces, la iglesia es el lugar gente, preparado por Dios para los salvos. Entonces, la iglesia es el cuerpo de los salvos y preparado por Dios para los salvos. No hay como divorciar Cristo y la iglesia. Eso es una concepción teológica de las más equivocadas sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, ¿Cristo está involucrado con la iglesia? Sí, obvio que está. La Biblia hasta Apocalipsis está hablando que Cristo está involucrado con la iglesia. Cristo está preparando la iglesia para el encuentro definitivo con Él. Cristo está santificando la iglesia. Cristo está involucrado hasta la manija con la iglesia. Está involucrado. E aí eu, que fui salvo pelo Cristo que está por el Cristo que está involucrado com a igreja, digo, eu quero a Cristo, pero não quero sua igreja. É uma contradição. É uma contradição. Isso tem que ver com algumas questões sociológicas. Por exemplo, a flojera de nossa época. A flojera del mundo pós-moderno. Onde queremos todo e não queremos nada. Donde buscamos todo e não queremos de hecho nada, porque nos cuesta compromisso, porque nos cuesta abraçar algo e dizer, vou contigo hasta el final. É todo rápido e é todo superficial. Por isso que Twitter tem não sei quantos caracteres. É apenas um reflejo de lo que somos como geração no siglo XXI. Todo é rápido e não pode demorar. Então, ¿cuántos de nosotros escuchamos una noticia o cualquier cosa que tenga más de 2 minutos? Nos cuesta. La gente ahora pone así, historia de la iglesia en 1 minuto. Que ya te está diciendo, no va más de 1 minuto, parate de escuchar porque es 1 minuto nomás. Historia, no sé, de la Segunda Guerra Mundial en 3 minutos y 5 segundos. Algunos con ironía ponen en 3 minutos y 5 segundos. ¿Por qué? Porque ya no estamos más para comprometernos con algo que dura 40 minutos. No importa el contenido. Pero esto se refleja en todo, se refleja en el matrimonio. Voy a ver lo que da. Nos juntamos y si no da nada, nos separamos. En total, cada cual lleva su vida y punto. Como se o matrimônio fosse assim, uma canasta familiar que hacemos. Bueno, se dá para poner, esto pongo, pero se não dá, sacamos e llevamos lo demás. Pero son solo reflejos de lo que somos como generação. E isso tem que ver, não? Isso que está escrito aqui, tem que ver com este momento. Jesús, sí, la iglesia no, es la manera de decir, no me comprometo con nadie, pero soy creyente. Porque ¿dónde el creyente se compromete con Cristo? En la iglesia, hermano. En la iglesia. Es aquí donde me comprometo. Porque Cristo, fuera de la iglesia, es algo muy abstracto. Muy abstracto. Como, no, yo sirvo tomando un café. No, tomando café por tomar café. No, yo sirvo yendo a llevar una canasta. No, esta es una obra social que estás haciendo. Eu sirvo a Cristo em sua igreja, compartilhando os dones que Deus me ha dado, edificando e sendo edificado, exortando e sendo exortado,
crescendo em sua palavra, crescendo em seus mandamentos, organizando minha família alrededor das enseñanças de Cristo e também levando canasta, buscando gente, llevando gente, todo isso, pero desde a perspectiva do corpo de Cristo. Senão, Cristo é algo abstracto, abstracto. Porque o lugar de ação de Cristo poderia ser qualquer outro lugar do mundo, um exército de gente forte e poderosa. E ele dijo, não, é em esses, em ustedes, em nós, em la debilidade nuestra. Então, não há como divorciar Cristo e a igreja. Creyente se compromete com a igreja, porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Há manuscrito que se encontrou, isto está em livro de história da igreja, deste senhor, deste historiador, Bruce Shelley. É livro muito interessante, eu lo leí há muitos anos, pero ele conta neste livro que se encontrou manuscrito no siglo, não sei, 15, 16, não me acuerdo o siglo, e no manuscrito estava escrito isso, não? A igreja é, assim não é em, não, é como o arca de Noé, tá? Se não fosse a tempestade allá afuera, seria impossível suportar o olor dentro de ella. Este é o que estava no manuscrito. Óbvio, e a arca está cheia de animais. A jirafa, não sei, elefante, hormiga. As hormiguitas estavam também allá, não? Hormiguita, perrito, gatito, e havia todo. E não creio que havia saneamento básico. Não creio que se havia passado, que não estava todavia. E só os bichos, por ser bichos, achia dentro, os dias todos que quedaram, já produziriam um mau olor. Mas há outros bichos humanos também que estavam aqui que produzem um mau olor uma e outra vez. Então, neste manuscrito se reflejava essa ideia, que ele estar na igreja é um mal necessário, segundo o manuscrito. Mas há uma verdade no sentido de que a igreja produz, e algo forte digo, algo de mal olor. Pero produz por quê? Porque vuelva lo mismo, porque estamos nós. Quem produz mal olor na igreja? Nós. Somos nós, gente de caráter difícil. Somos nós que, pese a ter a Bíblia e a ter o Senhor Jesucristo e o Espírito Santo, tomamos decisões por nossa própria conta. Somos nós que somos de trato difícil um com o outro. Somos nós que nem sempre doblegamos nossa soberbia, nosso orgulho, nossa arrogância a la voluntad del Senhor. Somos nós e nós. Então, este mal olor é fruto de nossa existência como igreja. Pero aí entra a palavra do Senhor dizendo que Deus está trabalhando em la igreja, santificando a igreja para quitar este mal olor, porque Cristo não se encontrará com sua igreja em um estado de mal olor. Cristo la está purificando. Se trata de isso, hermanos. Isto na teologia se chama santificação. Todos nós estamos neste processo de santificação. E neste processo de santificação se trata exatamente de ir deixando mal olor para trás. Esta soberbia sendo tratada. Todos nós somos soberbios de nascimento. Hasta ele que se orgulha de sua humildade é muito soberbio também. Não? Somos. Todos nós temos um caráter complejíssimo. Pregunta a esposa se não é assim. Claro que sim. Claro que sim. Solo não aceita isso aquele que vive em uma burbuja, até dentro de sua própria casa, porque se vive na realidade, sabe que a soberbia nos alcança a todos, que a falta de humildade chega a todos, que o trato de caráter difícil nos alcança a todos. O tema é que alguns vão dando mais espaço ao Espírito Santo para trabalhar a partir de sua palavra e ir sacando isto, ir convertindo-nos em pessoas mais humildes, em pessoas que aprendem e ensinam, em pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Mas estamos neste processo, santificação, é algo que o Senhor nos vai conduzindo, e esta é uma das funções ou das razões por las quais Deus nos puso em contexto da igreja, é onde Ele trabalha em nós. Trabalha. Ele que se espanta com a igreja e se vai porque não quer ser trabalhado. Se vai da igreja, não está falando de Betel.
Entienda a iglesia como algo mucho más amplio. Nosotros somos un cuerpito chiquito, importante, porque es iglesia de Cristo, pero chiquito. Dios tiene iglesia que está más allá de Betel. No se equivoque, no nos equivoquemos con eso también, ¿no? Amamos Betel, somos Betel, pero no somos la iglesia. Para nada. ¿No? El grupo de creyentes, para nada. Para nada. A consciência nuestra sabe exatamente de lo que estamos hablando. ¿Tá? Entonces, Dios, en el contexto de la iglesia, nos va trabajando cada domingo, cuando nosotros abrimos la palabra, estamos tratando de ver eso, de cómo esto cambia mi vida, qué es lo que tengo que dejar que el Espíritu Santo me cambie, dónde estoy fallando con mi familia para poder aplicar acá la palabra del Señor, qué es lo que en el trabajo estoy necesitando, y el Señor nos va enseñando, Él va trabajando en eso, hasta aquel gran día. Entonces, ya no hay animales en la iglesia, pero nosotros sí producimos mal olor, pero no es culpa de Dios, por el contrario, Dios está quitando. Tampoco esta es una razón entonces para dejar la iglesia. Donde yo me reúno con mis amigos, allí o ahí, en fin, es una reunión de iglesia. Esto es muy común también en el grupo de los desiglesiados. Es decir, no, yo me reúno en el café y allí es la iglesia estuvo reunida. No, en Brasil así nos enojamos de escuchar eso. No, yo me reúno para jugar un fútbol con mis amigos creyentes, no sé qué, y allí es una reunión de la iglesia. No es. No es. Allí puede ser una reunión de creyentes. Nos juntamos en el café, en el Starbucks, en fin, depende de la plata que tengamos, si no tomamos, no sé, el águila ahí con un águila caliente, pero nos juntamos entre creyentes, tomamos café, y allí fue una reunión de la iglesia. No fue. Allí fue una reunión de creyentes que se juntó para tomar café, y es lindo eso. O mate, en fin, también es lindo, ¿no? O para comer algo. Pero no es que la iglesia se reunió como iglesia, y quiero ver eso con ustedes en Pablo. Pablo nos dice allá en 1 Corintios, capítulo 11, cuando está hablando de la iglesia en Corintios, él dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Cuando os reunís como iglesia. Lo que Pablo nos está hablando es que hay una reunión que caracteriza a la iglesia como iglesia. Y ni todas reuniones caracteriza una reunión de la iglesia. Ni todas reuniones caracteriza una reunión de iglesia, porque hay una reunión que caracteriza que esta reunión es de iglesia. Es cuando los creyentes se juntan con la conciencia de la adoración al Señor, de la comunión unos con los otros, mediados por la palabra del Señor, para la oración, para la comunión y para la palabra del Señor, para la doctrina. Esta es una reunión de iglesia. Cuando yo me junto en el café, me junté con un amigo para tomar un café, este es lindo. Cuando yo me junto para jugar al fútbol, nos juntamos para jugar al fútbol. Cuando me junto con iglesia, hoy hay una reunión de iglesia. Esto acá es una reunión de iglesia. Una reunión de iglesia. Esta iglesia, cuando termine su reunión aquí, va a comer. Una comida de la iglesia que se reunió para adorar al Señor y ahora está comiendo. Y el acto de comer es una adoración a Dios también. Pero Pablo me está hablando, hay una reunión típica que es de iglesia. Ni toda reunión es una reunión de la iglesia. Y ahí entramos en los versículos que tenemos y quiero, para ir terminando eso, 4 características que él nos da en ese versículo que está también en el libro. Y tiene que ver con la iglesia como casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna de la verdad y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que nos hace referencia? En primer lugar, casa de Dios es lugar de habitación y es familia. Las dos cosas están relacionadas en este decir de Pablo aquí en el versículo 14 y 15, principalmente el 15. La iglesia es lugar de habitación de Dios. ¿Dónde habita Cristo? En la iglesia. Pablo, escribiendo a los Corintios, estaba escribiendo a la iglesia, él dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Ele está hablando con quién? Con la iglesia. Ele está hablando que Dios habita en la iglesia. Entonces la iglesia es lugar de habitación del Señor. Y yo no tengo el derecho de, como creyente salvo por Cristo, decir, no participo de este lugar que Dios habita. Si hay alguien que debería rechazar la iglesia, sería Dios. Pero Dios la estableció. Jesucristo, Mateo capítulo 16, yo estableceré mi iglesia, mi eclesia,
¿tá? Entonces Mateo 16, Dios la estableció y Dios habita en ella y está trabajando en ella. Me parece raro que yo, como creyente, que fui salvo por Cristo, diga, no quiero nada con la iglesia. Es decir, mi padre está involucrado en la iglesia, pero no quiero nada con ella. No quiero nada con ella. No quiero nada con lo que mi padre quiere. Porque no hay otro proyecto de Dios en la tierra. No hay. El proyecto de Dios en la tierra es la iglesia, hermanos. Es la iglesia. ¿Tá? En la iglesia Dios congrega las familias, que es de Dios. El proyecto de Dios en la tierra es la iglesia. No hay otra cosa. Hay bastantes proyectos humanos, pero es la iglesia. La segunda es la iglesia como familia. Es un término que Pablo utiliza bastante, la iglesia como familia. ¿Tá? Por eso decimos hermano, hermana. ¿Tá? Y ahí no hay abuelo, en esta familia no hay abuelo, no hay abuela, no hay, somos hermanos, todos. El rico, el pobre, el blanco, el negro, el azul. Hermanos. En segundo lugar, iglesia del, nos habla de procedencia. Entonces, esa iglesia que es habitación de Dios, no es mía, no es tuya, no es de ninguno de nosotros. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. ¿Tá? Entonces, la iglesia no tiene dueño terrenal. Parece que sí, pero no tiene. Pastor no es dueño de iglesia, no es apóstol, hay de sus iglesias, pero la iglesia de Cristo, el dueño es Dios. Entonces, la iglesia del Dios viviente nos habla de procedencia y de pertenencia. Esta iglesia iniciada por Cristo pertenece a Cristo. No es que Cristo la abandonó. Dijo, tá, yo ya hice este proyecto lindo, hermoso, ahora ya les enseñé, les mostré todo como tiene que ser, ahora me voy. Se arregle. No, sigue obrando en ella porque ella sigue perteneciendo a Cristo. Columna de la verdad. La verdad de Dios no puede permanecer firme sin la iglesia. Esto es serio, como serio también es lo que vimos. La verdad de Dios no puede permanecer firme sin la iglesia. ¿Por qué? ¿Es porque Dios no podía o podría hacer de otra manera? No. Es porque Dios decidió que la iglesia sea columna de la verdad. Él decidió. Entonces, hermanos, este mundo no es la desgracia total aún, porque la iglesia está en él y Dios habita la iglesia y está obrando en la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios sigue preservando la iglesia y valores del reino de Dios por medio de la iglesia. ¿Tá? Es columna de la... No necesito explicar lo que es una columna, ¿no? Y es un baluarte, pese a que le habla todo de la verdad, son dos cosas distintas, es decir, es el fundamento. El fundamento de la verdad de Dios es la iglesia, porque es ella que sostiene la verdad de Dios en la tierra. Bueno, esta es la iglesia. Entonces, es muy difícil para nosotros decir, yo quiero Cristo, pero no quiero su iglesia. Es un equívoco, pero muy grande. Equívoco muy grande decir así, mi padre está involucrado en ella, pero no quiero involucrar en lo que mi padre está involucrado. Então pode passar acá, mi padre tuvo esta empresa y no quiere involucrarme en esto, me voy a otra cosa. Bien, pero en la familia de Dios decir, yo no quiero estar involucrado, porque mi padre capaz que se equivocó, los caminos, no sé, no quiero involucrarme con eso. No, porque Dios no se equivoca, y cuando Dios establece su iglesia, se involucra con su iglesia, los hijos de este padre deben involucrarse con esta iglesia también. También. Así que es un privilegio que no podemos menospreciar ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia. Entonces, cualquier problema de la iglesia no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Y nosotros tenemos a Dios para solucionar estos problemas. Dios que nos dio su palabra. ¿Tá? No necesitamos convivir siempre con el mal olor, porque tenemos la palabra del Señor, que es la fragancia buena de Dios, que es su palabra, que exhala por medio de sus hijos, según Pablo dice a los Corintios. Tenemos que valorar mucho eso, no podemos tomar esto de manera superficial. Hablamos siempre en la iglesia no es cualquier cosa en la tierra. No es cualquier cosa, hablamos otra cosa, hermanos, ya hablamos varias veces en la iglesia. ¿Cuántas empresas cerraron en estos 2 años?
Quantas? Quantas abriram e daqui a um tempo vai cerrar, porque nada dura para sempre acá. Vão cerrar. E a igreja está desde sempre. Nerón puso fogo em uma cidade, se subiu na montanha, depois de assassinar a madre, depois de abrir vientres maternos, poner gatos vivos adentro e cocer outra vez com a gente viva. Nerón hacía todo isso, persiguiu os creyentes e a igreja viva, até hoje. En el Coliseu se atava creyentes a estacas de palo, a todo com coisas a seu alrededor, perdão a coisa porque não me sale a palavra, e betume, le prendia fogo nesta gente viva para alumbrar o Coliseu, mientras outros creyentes eram tirados em la arena com leones que havia quedado uma semana sem comer para que os imperadores se divirtieran. Pensando que isto pondria fim ao cristianismo, mirad onde estamos nós no século XXI e perguntar por Nerón. Se a misericórdia de Deus não actuou, está ardiendo em um lugar bem caliente. Bem caliente. E a igreja está, século XXI. Não há que haya subido ao poder, principalmente de determinado color político, que não haya dito, temos que exterminar isso. E a igreja sigue, esta gente já não sei mais onde está. Não sabemos mais. Os creyentes, eu sei onde estão. Eu sei. Agora não sei onde estão estes que intentaram exterminar a igreja del Senhor, del Deus vivente, e que não houve arrependimento. O Coliseu hoje é um lugar histórico, arqueológico, lindo como lugar, mas não mais espetáculos nenhum. E a igreja viva, viva. Um mal olor aqui, outro aqui, porque mientras eu vai haver, pero viva. E aí Cristo vai volver, e como vai estar a igreja? Mais viva que nunca. Mais viva que nunca. E aí não vai haver mais mal olor nenhum, porque Cristo vai haver quitado todo. E onde vai estar a igreja? Eternamente na presença do Senhor. Eternamente na presença do Senhor. Esta é a igreja. Então não entre nessa. Não entre. Cristo sim, igreja não. Porque se Cristo está involucrado com a igreja, o Hijo de Deus não pode dizer, eu não quero nada com a igreja. Amém? Amém. Então, hoje temos membros para receber. E é isso o que pensamos da igreja. Aqueles hermanos que hoje se incorporam a Betel, é isso o que pensamos da igreja. Tá? É isso o que pensamos. E vamos fazer esta parte agora. Temos algo novo. Novo entre nós, não? Porque este é mais antigo que o próprio bautismo, casi. Não? Pero um certificado, com isto já tenéis a entrada garantizada. Sí, es la indulgencia. Quando se é questionado no céu, vou apresentar isso e já está. Pero é um marco, por lo menos marca a fecha, tá? É um marco. Nada mais que isso, tá bem? Como achei é um símbolo, aqui é um marco. Então, os hermanos vão a passar, vamos a entregar, e também aqueles que vamos a receber hoje como membros na igreja, tá? Assim que, os que se bautizaram, que venham para cá, e também os hermanos que vão a ser recebidos hoje como membros.